Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 27 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, dice en Ezequiel capítulo 3, el versículo 1 al 3, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es esa antorcha que nos guía a nosotros en un mundo lleno de una densa oscuridad. Nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo, nos dice allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nos dice allá en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar frutos en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 1 al 9, donde el Señor Jesucristo donde el Señor Jesucristo en su palabra nos invita a la conversión, a la penitencia y a la conversión. Mis amados hermanos y hermanas, cuán importante es de hoy en día de tomar esto con toda seriedad. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra del Señor, nos alegramos, pero somos como ese terreno pedregoso que el momento que escuchamos la palabra de Dios está en nuestro corazón. Luego, como dice en Lucas 8:12, viene el diablo, se roba lo que ha sido sembrado en nuestro corazón para que no creamos y no nos salvemos. Por eso hay muchos que a pesar que escuchamos la palabra de Dios, seguimos viviendo de la misma manera o aún peor que antes. ¿Qué les parece? Y eso es triste que así sea. Es triste que un cristiano se alimente de la palabra del Señor y siga lo mismo o peor. El Señor quiere conversión de nosotros. Hechos 3:19. Arrepiéntanse y conviértanse. Cuán importante es la conversión en cada uno de nosotros. Alejarnos de las obras de este mundo, alejarnos de lo que el mundo nos ofrece y buscar más de las cosas de Dios, como dice en Colosenses 3, del 1 en adelante. Buscar las cosas celestiales, atesorar tesoros en el cielo, buscar hacer las buenas obras que Dios dejó para que las practicásemos, como dice allá en Efesios 2:10. Cuán importante es nosotros de desechar toda malicia de nuestro corazón, de nuestra mente, todos esos malos pensamientos, todas esas malas intenciones, todos esos malos recuerdos y resentimientos que habitan en nuestro corazón. Y recibir la palabra de Dios con docilidad, con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, dice Santiago 1:21, y no contentarnos solamente, como hacemos muchas de las veces, contentarnos con escucharla. Escuchando la palabra de Dios no nos vamos a salvar, sino poniéndola por obra. Poniendo por obra es como nos salvamos. O hablando de Dios, hablando de la palabra de Dios sin poner por obra, no nos vamos a salvar. Hasta el diablo hace eso. Recuerdan en Lucas 4, Mateo 4, cuando el diablo le viene citando la Sagrada Escritura a Jesús. Entonces, una persona que solamente cite la Sagrada Escritura o que escuche la palabra de Dios y no lo ponga por obra, Jesús le dirá, como dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lucas 11:28. Bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. O Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cuánto de nosotros nos contentamos solamente con escuchar? Solamente con escuchar. Oh, qué bonita la palabra de Dios. Qué bonita la homilía del domingo. ¿Y qué ponemos por obra? Nada. O incluso hay otros que dicen, oh, el pasaje ese de la higuera, yo me lo sé de memoria. Pero ¿cuánto hemos puesto en práctica? Hemos empezado a dar fruto. Eso es lo que debemos de autoevaluarnos y analizar. A ver, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Qué me garantiza que voy a estar aquí el día de mañana? Proverbios 27:1. No te gloríes del día de mañana. No sabes lo que hoy te va a pasar. Por eso la oportunidad que el Señor nos da para convertirnos, tenemos que convertirnos hoy. ¿Y cuántos de nosotros vivimos viendo cómo el mundo va de mal en peor y aún así no nos convertimos? Solamente estamos de espectadores. Y dice la palabra de Dios, si ustedes no se convierten, a ustedes les va a pasar lo mismo. Escuchen cómo dice. Les respondió Jesús, ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos? ¿Por qué han padecido estas cosas? No, os lo aseguro que si no os convertís, pereceréis del mismo modo. El Señor quiere nuestra conversión. El Señor quiere que nos convertamos. El Señor quiere que busquemos de Él.
¿Y hasta cuándo vamos a vivir así como hemos vivido hasta ahora, pensando en nosotros mismos, pensando en las cosas materiales, en las cosas terrenales, olvidándonos de poner el mensaje de Jesús por práctica? Decíamos allá hace momentos, Santiago 1:21, dice: desechando toda malicia de vuestras vidas, reciban la palabra de Dios con humildad. Eso todos lo hacemos, o la mayoría recibimos la palabra de Dios con humildad. Pero eso no es todo, viene la segunda parte. No se contenten con escucharla solamente, sino pongan por obra. El que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra se engaña a sí mismo. ¿Qué les parece? Eso es palabra de Dios. Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Escuchen cómo dice Jesús en Juan capítulo 8. Vamos a leer el versículo 24. Juan capítulo 8. Vamos a buscar el versículo 24. Dice Jesús: yo os he dicho, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si ustedes y yo no tomamos en serio la palabra de Dios, vamos a morir en nuestros pecados, dice Jesús. Si no se convierten a sí mismos, van a morir, van a perecer. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta: ¿hasta cuándo estamos esperando? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar la palabra de Dios como palabra viva y eficaz que es en realidad? En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Pero nosotros solamente escuchamos como si fuera un cuentito. Y qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Pero eso que se vea con las buenas obras, con la conversión. Por eso a veces mucha gente, los ateos y los no creyentes, dicen: pero no dicen que son cristianos. Mire, una cosa es lo que habla, otra cosa es lo que hace. Entonces, nuestra conversión tiene que ir progresando siempre. Nuestra fe tiene que ir progresando siempre. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Y Jesús luego pone el ejemplo, habla la parábola de la viña. Dice: les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no encontró. Entonces, ¿quién es el hombre, el dueño de la viña que tenía la higuera plantada? Dios. ¿Y cuál es la viña? El mundo. La higuera, la iglesia. Entonces dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar el terreno estérilmente? ¿Por qué ha de estar ahí estorbando? Allá la profecía de la higuera en Isaías capítulo 5 del versículo 1 al 7 nos dice que es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces nosotros somos la iglesia. La higuera representa la iglesia. Y Jesús viene el día de hoy a ver qué fruto estamos dando nosotros dentro de la iglesia. Empezando por nuestra iglesia doméstica, desde la casa. Porque afuera a veces muchos somos como que sudáramos hasta agua bendita. Pero en la casa somos todo a lo contrario. Entonces esto empieza desde la casa, conmigo, con ustedes y con todos. Desde la casa, ¿cómo estamos obrando? Estamos obrando de acuerdo como Jesucristo quiere que obremos. Estamos poniendo en práctica las buenas obras que Dios dispuso para que nosotros las pusiéramos en práctica desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Porque a veces con todos los de afuera somos justos, pero dentro de la casa hay mucha injusticia, mucha hipocresía, mucha mentira. Y decimos que somos cristianos y alabamos al Señor, amo al Señor. Y estamos siempre ocultando cosas, mintiendo cosas, escondiendo cosas, obrando la mentira, obrando la injusticia. Y muchos pensarán que el Señor no está viendo. ¿A quién pretendemos engañar? ¿De quién pretendemos escondernos? Si Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Dios escruta hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos llega hasta los riñones, dice Jeremías 11:20. ¿A quién pretendemos engañar?
Díganme ustedes. Nos engañamos es a nosotros mismos, pretendiendo ser algo que no somos. Pero que se acabe eso. El Señor quiere nuestra conversión. El Señor quiere nuestra conversión, que nos acerquemos a Él, que busquemos la paz y la santidad, como dice Hebreos 12:14. Entonces el Señor viene a ver si estamos dando frutos y dice que no estamos dando nada. Eso dice la palabra de Dios, no digo yo, escuche. Dice, dijo entonces al viñador, y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Ay, 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 Jesús viene a buscar en mi vida, en la tuya, fruto y no encuentra nada. Y no que decimos pues que somos cristianos, que somos creyentes, que somos católicos, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que amamos a Dios y que nos deleitamos en su palabra. ¿Y dónde están las buenas obras? ¿En dónde quedó el mensaje del Señor? ¿Hasta cuándo vamos a poner en obra? ¿Hasta que nos muramos? Ahí el día de la agonía, ahí sí queremos poner por obra la palabra de Dios. ¿Y por qué ahora no? Porque ahora no, que tenemos tiempo, que tenemos la oportunidad, que el Señor nos da la capacidad de recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? No engañamos a nadie más, a nosotros mismos nos engañamos. Y dice la palabra de Dios. Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía. Y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. O sea, la alimentaré. Nosotros necesitamos alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Hay de aquellos que no les gusta escuchar la palabra de Dios y dicen que eso es solamente para los sacerdotes, para los obispos. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4 nos dice que la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de la palabra de Dios. ¿Cómo pretendemos tener un mundo nuevo y que los jóvenes sigan los caminos del Señor si muchos de los adultos les impiden que lean la palabra de Dios? Y cuando está un joven enamorado de la palabra de Dios, ¿qué le dicen? Ay, solo con eso, ya pareces un santo. Salmo 119, versículo 9 en adelante. ¿Cómo mantendrá el joven recto sus caminos? Siguiendo tus preceptos, siguiendo la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 72. Prefiero la palabra de Dios antes que miles de oro y de plata. Pero el mundo no lo cree. Simplemente el mundo mejor quiere el oro y la plata menos la palabra de Dios. Qué locura, ¿no? Qué locura. Por eso el Señor nos da la oportunidad cada día de buscarle. Y a pesar que somos pecadores, ¿cuántos milagros no hace el Señor diariamente en nuestra vida? ¿Recuerdan allá en Juan capítulo 5, versículo 14, aquel hombre que fue curado por el Señor y que luego lo encontró en el templo, que le dijo el Señor, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor? Porque cuando estamos enfermos, pasando tribulación, pasando tristeza, ahí sí andamos con Jesucristo en la boca. Luego pasa el tiempo, nos olvidamos, tenemos algún roce con alguien y esas palabras que nos mandamos, que pareciera que nunca hubiéramos escuchado la palabra de Dios. Debería darnos pena y vergüenza de actuar de esa manera, de una manera que no es cristiana. La palabra de Dios es clara y precisa, que nos invita a nosotros a buscar la conversión. Escuchen cómo dice Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de los frutos de justicia que vienen de Jesucristo. A través de Jesucristo vienen ¿qué? Los frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Entonces, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, podemos dar frutos de ¿qué? De justicia. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Sin Jesucristo, ustedes y yo no podemos hacer nada. Por eso es importante enamorarnos de Jesucristo, de su palabra, y más ponerla por obra.
Pero ¿cómo vamos a poner por obra algo que no sabemos? Por eso tenemos que primero alimentarnos de la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5, dice: permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué hagamos para que podamos dar fruto? Permanezcamos en el Señor, como el Señor permanece en nosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no podéis, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Ustedes y yo separados del Señor, es imposible que podamos hacer algo que sea útil para nuestra salvación. Y muchos pueden pensar: oh, voy a vivir este añito, voy a vivir de la forma como quiero. Ya desde el año que viene voy a empezar a convertirme. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. ¿Qué te garantiza a ti que el año que viene vas a estar? Más bien la palabra de Dios dice que en este momento es que debemos de aprovechar para convertirnos. No debemos no debemos de tomar ventaja no debemos de despreciar la voluntad de Dios, de la oportunidad que nos da para convertirnos. Escuchen como dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. No se retrase el Señor en el cumplimiento de la palabra, como algunos lo suponen. Para los que dicen: oh, es que la palabra de Dios ya quedó atrás, eso era antes. La palabra de Dios dura para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Ese es el plan de Dios, que todos, por eso la iglesia de Cristo se llama la iglesia católica, porque es universal, que todos alcancen la conversión. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo del 4 en adelante. Romanos capítulo 2 del versículo 4 en adelante. O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Esa bondad de Dios que nos da a nosotros un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para convertirnos. No debemos de aprovechar haciendo cosas que a Dios no le agradan, sino tenemos que aprovechar para convertirnos, para buscar del Señor, para acercarnos más a Él, recibir su mensaje y ser un testimonio vivo. O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Por la dureza de tu corazón vas atesorando la ira de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Por eso San Pablo decía ya en Hebreos capítulo 3, versículo 12, cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de corazón malvado, que llevado por la incredulidad se aparte del Señor. ¿Cuántos no quieren creer en la palabra de Dios y ponen su corazón duro? ¿Saben lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestro corazón duro y no queremos escuchar la palabra del Señor?
Dice Romanos capítulo 2, versículo 5, por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Fe y obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego, en cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, que Dios es imparcial. O sea que Dios no hace distinción de personas. Mis amados hermanos y hermanas, el mensaje de Dios es claro. Cada día que el Señor nos regala, aprovechemos para acercarnos a Él, para convertirnos, para buscar de Dios, para buscar nuestra santidad, para buscar la paz con Dios, la paz con nuestro prójimo y buscar la santidad. Hebreos 12:14 dice, procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, como dicen Colosenses capítulo 3 del 15 al 17, que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros y que todo lo que nosotros hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco que hayan estado en la meditación del Santo Evangelio del día. Denle compartir, denle suscribir a su canal. Como dice en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.